¿Te has encontrado alguna vez despertando bruscamente a las 3 de la madrugada, con los ojos bien abiertos, el corazón acelerado y una extraña sensación de inquietud que parece no tener explicación? No estás solo. Muchas personas alrededor del mundo experimentan este misterioso llamado a esa misma hora. Pero, ¿por qué? ¿Es simplemente una coincidencia o hay algo más profundo detrás de este fenómeno? Lo cierto es que esta experiencia ha sido vivida por miles de personas, e incluso ha sido objeto de debate dentro de círculos religiosos y espirituales. ¿Cuántas veces te has preguntado si hay algo más allá de lo físico? ¿Algo más que no puedes ver pero que claramente percibes en esos extraños momentos de vigilia? La ciencia ofrece sus explicaciones: el ciclo del sueño, los hábitos de vida, las preocupaciones acumuladas del día. Pero si eres una persona de fe, no puedes evitar pensar: ¿y si es Dios quien está tratando de comunicarse contigo? ¿Y si ese toque divino te está alertando sobre algo que no has notado o que has estado ignorando? A lo largo de la historia, la hora de las 3 de la madrugada ha estado cargada de simbolismo e incluso temor. En ciertas tradiciones, es conocida como la hora del diablo, un momento en el que fuerzas oscuras aprovechan la vulnerabilidad humana. Sin embargo, como creyentes, sabemos que nada ocurre sin la voluntad de nuestro Señor. Entonces, es posible que, en lugar de ser una hora de oscuridad, pueda ser una oportunidad sagrada para que Dios nos hable, nos guíe o nos prepare para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Más intrigante aún, ¿qué nos dice la Biblia sobre estos momentos de despertar? ¿Podemos encontrar en los textos sagrados alguna pista sobre por qué Dios podría llamarnos en la quietud de la madrugada? A través de la historia bíblica, han sido muchos los profetas y líderes espirituales que han recibido la palabra de Dios durante la noche. En algunos casos, cuando todo permanece en silencio y no hay distracciones, es el momento perfecto para discernir la voz de Dios. Pero, ¿qué significa cuando eres tú quien se despierta sin razón aparente a esa hora precisa? La respuesta a esta inquietante pregunta puede cambiarlo todo. Sentado ahí en la oscuridad de tu habitación, con el silencio envolviéndote, podrías estar en el momento exacto para recibir una revelación. Podría ser un llamado a la oración, a la reflexión, o tal vez a la acción. Cualquiera que sea el motivo, es un hecho que esos momentos no deben ser ignorados o pasados por alto. Así que, la siguiente vez que te despiertes a las 3 de la madrugada, antes de dar vueltas impacientemente en tu cama, preguntándote por qué no puedes dormir, detente y piensa: ¿es Dios quien está tratando de decirte algo? Suena intenso, ¿verdad? Pero, a medida que avancemos en este contenido, desentrañaremos el profundo misterio detrás de despertarse a las 3 de la madrugada y lo analizaremos desde la luz de las Sagradas Escrituras, para que tú, como creyente, encuentres el verdadero significado espiritual de este fenómeno. Ahora bien, para comprender mejor por qué podrías estar despertando a las 3 de la madrugada, debemos adentrarnos en lo que las Escrituras y la fe cristiana nos dicen sobre las horas de la noche y el momento preciso en el que Dios elige comunicarse con nosotros. De entrada, en las Sagradas Escrituras encontramos múltiples referencias a la noción de la noche como un momento divino para la reflexión, la revelación y la oración. Un pasaje clave que nos puede guiar aquí es el Salmo capítulo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Este versículo nos sugiere que las horas nocturnas son momentos propicios para entrar en contacto con Dios, para abrir nuestro corazón y meditar en su palabra. Es durante el silencio de la noche cuando estamos más receptivos espiritualmente, cuando las distracciones del día desaparecen y podemos escuchar con claridad ese susurro divino. Es posible que Dios esté despertándote a esta hora para invitarte a un encuentro personal. ¿Recuerdas a Samuel? En el capítulo 3 del libro de 1 Samuel, el joven Samuel fue despertado repetidamente por Dios durante la noche. Al principio, pensó que era Elí, su maestro, quien lo llamaba. Pero después de ser instruido por Elí, se dio cuenta de que era la voz de Dios que le estaba llamando. El capítulo 3 versículo 10 nos relata: y vino Jehová, y se detuvo, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Esto nos muestra que los momentos de la noche son propicios para escuchar y discernir el llamado de Dios. Tal vez, como Samuel, Dios te esté llamando suavemente, esperando que respondas con atención y obediencia. Entonces, ¿qué ocurre específicamente a las 3 de la madrugada? ¿Por qué esta hora?
Algunos creen que se trata de una hora que simboliza una batalla espiritual. Sabemos por Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No sería extraño, entonces, que Dios esté llamándote a orar en esa hora, cuando tal vez más lo necesitas, cuando la batalla en el ámbito espiritual está más activa. Incluso Jesucristo, nuestro Salvador, oraba y buscaba la soledad en las horas de la madrugada para tener comunión con Dios Padre. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aquí vemos que Jesús también comprendía la importancia de esos momentos de tranquilidad y oscuridad profunda para conectarse con Dios. Entonces, podría decirse que quizás, al despertarte a las 3 de la madrugada, Dios está moldeándote para que, como Cristo, busques su presencia en la quietud de la madrugada. Sin embargo, para muchos, la hora de las 3 de la madrugada también evoca temor o preocupación. Algunos lo ven como la hora de las fuerzas oscuras, un concepto que ha ganado terreno incluso entre creyentes. Pero no debemos temer. En vez de ver esa hora como una amenaza, debemos recordar las palabras del Señor en el Salmo capítulo 91, versículo 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios está con nosotros en todo momento, y aun cuando las sombras más densas nos rodeen, Él es nuestro escudo y fortaleza. Así que tal vez al despertar a esa hora, más que temer, debemos aprovechar la oportunidad para confiar en Él y orar con mayor fervor. ¿Y qué deberíamos hacer entonces cuando despertamos a esa hora? Para responder a esto, volvemos a la palabra de Dios, que constantemente nos insta a vivir en una íntima relación con Él. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos ordena, orad sin cesar. Así que, si te despiertas a las 3 de la madrugada, quizás la primera respuesta debería ser la oración. Puede que Dios esté usando ese momento para ponerte en un lugar donde solo Él tiene tu atención y puedas conversar con Él sin distracción alguna. Ahora bien, no obstante lo inusual que pueda parecer, despertarse a las 3 de la madrugada puede ser una oportunidad que Dios te está dando para emprender un camino diferente o para alertarte sobre una verdad que necesitas atender con urgencia. Es un momento perfecto para examinar tu vida, tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones. En Romanos capítulo 13, versículo 11, leemos, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Podría ser que Dios, al despertarte en este momento crucial, te está invitando a un despertar espiritual. Tal vez es tiempo de que examines tu fe, tu relación con Él, y te preguntes, ¿estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Estoy realmente buscando su presencia o me he dejado llevar por las preocupaciones del mundo? Muchos testimonios de creyentes reportan que estos despertares nocturnos a las 3 de la madrugada han sido fundamentales en sus vidas espirituales. Quizás te encuentras en medio de un reto, de un periodo de incertidumbre o dudas, y Dios está usando este momento para recordarte que Él está contigo. En vez de caer en la tentación de pensar que no puedes volver a dormir por una razón trivial, puedes tomar este momento como uno de intimidad con el Señor, utilizando la oración y la meditación en su palabra como una herramienta para conectarte más profundamente. Además, las Escrituras nos enseñan que, en ocasiones, Dios se vale de medios inusuales para captar nuestra atención. Éxodo capítulo 3, versículo 4, nos relata cómo Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente. Aunque la zarza ardía, no se consumía, y fue este espectáculo lo que llamó la atención de Moisés, llevándolo a detenerse y escuchar lo que Dios tenía que decirle. ¿Podría, entonces, ser este despertar nocturno como esa misteriosa zarza? ¿Un momento diseñado para que pares, te detengas y escuches lo que Dios necesita decir? Tal vez, despertar a las 3 de la madrugada puede ser simplemente un medio para que cambies abruptamente el ritmo de tu vida cotidiana y te acerques más a Dios. También sería útil recordar el relato de Jacob en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 16. Jacob estaba en un desierto, solo y dormido, cuando tuvo un sueño en el que veía una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En ese sueño, Dios se reveló a Jacob, le hizo grandes promesas para su descendencia y su futuro. Pero fue en medio de la noche, en la soledad,
cuando Jacob escuchó la voz de Dios y entendió cuán real era esa presencia divina. Al despertar, Jacob exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». ¿Y si ese es tu caso? ¿Y si Dios te está mostrando tu propia escalera hacia el cielo en esos momentos de vigilia? Dios puede estar trabajando en tu vida de formas que no notas durante el ajetreo del día. En esos momentos a las 3 de la madrugada, cuando todo parece más tranquilo y vulnerable, Él puede usar esa quietud para sembrar dentro de ti pensamientos e ideas que cambiarán tu vida entera. A menudo, estas horas silenciosas son símbolos de revelación en las Escrituras. Uno de los aspectos más fascinantes del despertar a estas horas es el símbolo que representa para muchos religiosos. No solo una batalla espiritual, sino también un despertar interno. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice: «Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». A veces, esa llamada puede ser suave, a veces puede ser un despertar brusco en el corazón de la noche. Pero sea cual sea la forma, Dios está ahí, esperando que abramos la puerta y lo recibamos. La oración es quizás una de las acciones más poderosas que podemos tomar en estos momentos. Poco importa si no sabes cómo organizar tus pensamientos o si estás abrumado por todo lo que te rodea. Mateo capítulo 6, versículo 6, nos recuerda: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Es en esos momentos íntimos y solitarios donde podemos depositar nuestras cargas, dar gracias o simplemente permanecer en silencio en la presencia de Dios. Esos despertares inesperados podrían ser un recordatorio de que siempre hay tiempo para estar en comunión con nuestro Creador. Muchos estudios espirituales han mencionado que la madrugada es un momento en el que las almas están más abiertas y receptivas a lo divino. Así como tenemos el descanso físico, también podemos considerar estos momentos como un despertar del descanso espiritual. Dios podría estar despertándote no solo para que ores, sino también para recordarte su plan para tu vida, para que hagas ajustes, recuperes fuerzas o incluso confíes más en su providencia. Por tanto, despertarte a las 3 de la madrugada no debe ser visto como algo casual o simplemente como una interrupción molesta del sueño. De hecho, podría ser una oportunidad especial. Puede que no entiendas completamente por qué sucede, pero la fe es confiar en que Dios tiene un plan, incluso en esos momentos misteriosos. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Quizás despertarte a esa hora es una invitación a confiar más profundamente y poner en sus manos tus temores, tus inquietudes y todo aquello que pasa por tu mente desbordada. No podemos saber con certeza el propósito exacto que Dios tiene preparado para ti en esos momentos, pero lo que sí sabemos es que nada en nuestro caminar de la fe sucede por casualidad. Cada experiencia es una oportunidad para acercarnos más a Él, para escuchar su voz, para examinar nuestras vidas y para hacer lo necesario para seguir su camino con más fuerza. Quizás el corazón de la madrugada, precisamente a las 3 de la madrugada, es cuando Dios te invita a una conversación que puede cambiar el curso de tu vida. Después de todo, no estamos hablando de un simple ciclo de sueño o de una hora del miedo. Estamos hablando de la oportunidad de recibir un mensaje que proviene desde lo alto. Desde un Samuel hasta un Jacob, las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios interrumpe en la noche para llamar a sus siervos y guiarlos hacia su misión verdadera. ¿Podrías tú estar incluido en esa lista de aquellos a quienes Dios llama específicamente durante la planificada quietud nocturna? Así que si te despiertas, no lo ignores. Haz una pausa, reflexiona y pregunta en oración: «Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué propósito tienes para esta hora?». En Hechos capítulo 2, versículo 17, se nos dice: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». La actividad divina a través de visiones y sueños siempre ha sido parte de la interacción entre Dios y su pueblo, y la noche puede ser el escenario perfecto para ese tipo de encuentros. Recuerda, tus despertares a las 3 de la madrugada no son una coincidencia. Son oportunidades espirituales, recordatorios divinos de que Dios siempre está presente y que a veces la noche trae consigo no solo oscuridad, sino también luz, revelación y guía. ¿Estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti en esos momentos?
Al reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, es evidente que hay varias maneras de ver esos despertares a las 3 de la madrugada. Una cosa es cierta, no debes tomarlos a la ligera. La pregunta más importante que debes hacerte es: ¿estoy preparado para escuchar y responder si es Dios quien me despierta? A lo largo de las Escrituras, Dios se manifiesta a través de medios inesperados, y las horas de la noche son frecuentemente elegidas para encuentros profundos y significativos. Pero, ¿qué sucede si no respondes? Si ignoras esos despertares, podrías estar dejando pasar un momento crucial de conexión con tu Creador. Hebreos capítulo 12, versículo 25 nos advierte: mirad que no desechéis al que habla. Cada vez que despiertas durante esas horas sagradas, podrías estar perdiendo una oportunidad invaluable para orar, para escuchar, para discernir lo que Dios quiere para ti. Tal vez tu vida necesita ese reajuste que solo puede venir con un encuentro en la quietud de la madrugada. Como seres humanos, tendemos a buscar respuestas inmediatas y fáciles, sobre todo cuando algo interfiere con nuestras rutinas. Pero las respuestas de Dios no siempre vienen de la manera que esperamos. Quizás la inesperada interrupción de tu sueño es lo que necesitas para comenzar a ver las cosas de otra manera. Dios nos llama en momentos que muchas veces no son convenientes según nuestros propios términos, pero siempre son perfectos según su voluntad. ¿Por qué específicamente a las 3 de la madrugada? Hay muchas teorías, tanto espirituales como simbólicas, que señalan una conexión especial con esa hora. Sea cual sea la razón exacta, una cosa está clara: este fenómeno te invita a una mayor conciencia espiritual. Tal vez es Dios enviándote el recordatorio de que en medio de unas preocupaciones cotidianas que parecen no tener fin, Él está siempre presente, esperando para hablar contigo en el silencio, cuando ninguna otra voz puede distraerte. La Biblia constantemente nos alienta a mantenernos alertas, a no dormir espiritualmente. Puede que esos despertares sean un símbolo literal de esa llamada a la vigilancia espiritual. Marcos capítulo 13, versículo 35, nos recuerda: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Dios puede llamarte en cualquier momento, incluso en la más profunda de las noches. Finalmente, esto también podría ser una llamada a la intercesión, a ponerse en pie por otros que tal vez están luchando en ese mismo momento. Hay muchas personas que experimentan cargas espirituales, batallas internas y momentos de desesperación durante la madrugada, y Dios podría estar usándote a ti para ser un guerrero en oración por ellos. ¿Te has detenido a pensar que tal vez ese despertar a las 3 de la madrugada no es solo acerca de ti, sino acerca de alguien más? Quizás el Señor te está llamando a que intercedas por un ser querido, por alguien que está enfrentando una batalla espiritual que tú desconoces, o incluso por tu comunidad o por el mundo. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si te encuentras despierto a esa hora, Dios tal vez está buscándote para que seas esa persona que se ponga en la brecha en oración, protegiendo a los que te rodean. A veces, tu momento de vigilia a las 3 de la madrugada podría ser un llamado a mostrar compasión y a actuar en nombre de otros. Podemos aprender también del Salmo capítulo 119, versículo 62, donde el salmista declara: a medianoche me levantaré para alabarte por tus justos juicios. Esta actitud de alabanza, incluso en medio de la noche, en medio del cansancio, nos invita a que cada vez que despertemos, volvamos nuestro corazón a Dios, en alabanza y entrega. Quizá te despiertas porque Dios quiere que te tomes un momento para adorarlo, para renovar tu espíritu y reafirmar tu dependencia de Él. Cada vez que te despiertas a las 3 de la madrugada, en lugar de preocuparte o enojarte por no poder volver a dormir, podrías adoptar una nueva postura. Podrías preguntarte: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿A quién debo orar esta noche? ¿Qué aspecto de mi vida debo examinar más de cerca para acercarme más a ti? Este tipo de actitud abierta y receptiva transforma lo que, de otra manera, sería una interrupción molesta en una experiencia espiritual transformadora. Finalmente, esta hora de la madrugada podría también estar vinculada a un llamado a la fe y a renovarse en el espíritu. Recuerda que en Juan capítulo 3, versículo 8, Jesús dijo: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es posible que las 3 de la madrugada sea un momento en el que el Espíritu Santo sopla con fuerza para
despertar en ti una nueva parte de tu caminar con Cristo, para que despiertes espiritualmente y purifiques tu relación con Él. El mensaje es claro, estas vigilias nocturnas no son accidentes. Son oportunidades valiosas que Dios está utilizando para guiarte, para que te acerques más a Él, para que escuches su llamada, o incluso para que ores por aquellos que necesiten de tu intercesión. La próxima vez que te despiertes a esta hora, no veas la oscuridad de tu cuarto como algo desolador. En cambio, espera la luz espiritual que Dios está listo para derramar sobre ti, si solo te tomas ese instante para escuchar. Ahora que hemos explorado las numerosas razones por las cuales podrías estar despertándote a las 3 de la madrugada, queda en tus manos la respuesta. ¿Qué harás la próxima vez que te encuentres así, en medio de la madrugada? ¿Volverás a intentar dormir sin más? ¿O tal vez tomarás ese momento como una invitación divina para un encuentro íntimo con Dios? Sabemos que, en nuestra fe, nada es al azar y Dios usa cada oportunidad, cada detalle de nuestra vida, para guiarnos de vuelta hacia Él. En esos despertares nocturnos, lo que podría parecer un simple fenómeno físico podría ser de hecho un llamado sutil pero profundo de Dios a tu alma. Te invitamos a que la próxima vez que te despiertes a esa hora, ores. Busca a Dios en ese momento. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No pierdas la oportunidad de acercarte más a Él, de profundizar tu fe y tal vez incluso de recibir una revelación importante para tu vida. Comparte este mensaje. Hay muchas personas que, como tú, están buscando respuestas. Tal vez algunos experimentan lo mismo y no entienden que este podría ser un llamado de Dios. Comparte tus experiencias en los comentarios, y quizás juntos podamos desentrañar aún más este misterioso pero sagrado fenómeno. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda. No olvides buscar la guía de Dios en cada momento, incluso en la noche más oscura. Él está siempre cerca, esperando que le busques. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios te bendiga.